Hola, ¿qué tal? Yo soy Mayeli Valencia, estudiante de la carrera de Contabilidad, cuarto nocturno. El día de hoy voy a dar a conocer sobre lo que es el mercado laboral, los antecedentes históricos que tenemos y cómo se ha ido desarrollando, cuáles son sus características, los factores que influyen dentro del mismo también. Bueno, una economía de mercado es un sistema económico controlado, regulado y dirigido, es solo por los precios del mercado, el orden de la producción y la distribución de los bienes. Se encomienda a este mercado autorregulado. Una economía de esta clase deriva de la expectativa de los seres humanos que se componen de tal manera que alcancen las máximas ganancias monetarias, como si esta fuera la única finalidad de la actividad económica humana. Prácticamente es así como se maneja hoy en día la sociedad, porque puesto que estamos en un mundo capitalista, entonces tenemos que dar producción, eh, no solo en base a la sociedad, sino también de manera individual. Bueno, con respecto al trabajo, eh, se hace mención a lo que es un concepto un tanto complejo y multifacético. A su vez, los trabajadores constituyen un grupo social heterogéneo cuya ubicación en la estructura social es diversa. Quiero decir con esto que es diversa, puesto que existen varias vacantes en el ámbito laboral de que deben aplicar únicamente la fuerza de su esfuerzo físico de manera intelectual. Existen diferentes ámbitos en el área laboral. Por el mercado laboral, este tipo de mercado es aquel donde interactúa la oferta y la demanda del trabajo. La oferta prácticamente está conformada por el conjunto de los subordinadores o trabajadores que están dispuestos a brindar sus servicios de manera física e intelectual, asimismo de brindar su tiempo y espacio a cambio de una remuneración. Por otro lado, tenemos lo que es la demanda de trabajo, que es el conjunto de contratantes que vendrían a ser prácticamente las empresas u organizaciones. Básicamente, el mercado laboral es un área clave para la economía y la sociedad, no solo para la economía y la sociedad, como anteriormente dije, sino también para al individual de cada persona. Ya que es un generador de ingresos en cada individuo, también es un pilar para alcanzar el bienestar en la sociedad. Prácticamente en el individuo también es para generar un mejor estilo de vida, una vida saludable, eh, mejores ingresos, una educación digna, una vida digna prácticamente. Y asimismo, en la adquisición de un trabajo uno puede conseguir varios conocimientos a lo largo de la vida, puesto que si uno aprende a incursionar en distintos ámbitos, puede aprender muchas cosas a lo largo de la vida. Prácticamente las sociedades modernas están estructuradas en base a la productividad económica y a la evolución de la comunidad. Este, en este caso, cada ciudadano, cada ser humano representa el capital humano, representa un recurso fundamental para la sociedad. El mismo es para satisfacer las necesidades y desarrollar una vida digna comúnmente para como tenemos, como estamos en este entorno capitalista, necesitamos producir y consumir. Bueno, en la revolución industrial surge en el contexto social y económico el mercado laboral como hoy en día lo conocemos. Claro que si hacemos mención al trabajo, desde que se tiene conocimiento de la existencia del ser humano, el trabajo ha sido el acompañante prácticamente del individuo. No como hoy en día lo conocemos al mercado laboral, sino que más bien con otra conceptualización que lo tenemos. Y en base a esto, tenemos cimientos eh, generados en base a nuestros antepasados de generaciones antiguas para poder considerar el trabajo. Bueno, el mercado laboral prácticamente es un espacio. Es un espacio donde la mano de obra se reúne con las oportunidades laborales existentes. Es importante reconocer también que el mercado laboral es un vector medular para la sociedad y para la economía, sobre todo. Asimismo, emite variables de interés que tendrán un efecto sobre la productividad de un Estado e informarán sobre las condiciones que el mismo posee. El mismo también posee factores que influyen directamente en la economía, puesto que el mercado laboral está compuesto por el capital humano. Entonces es necesario tener en cuenta varios factores que vamos a mencionar a continuación. En primer, en primera instancia tenemos más o menos el pensamiento de varios filósofos, de varios críticos a nivel social y económico, por ejemplo como es Marx y Hegel, que en el siglo XIX destacaron al trabajo como un acto esencial e inherente, propio del ser humano. Como condición humana, prácticamente el trabajo es
está en nosotros desde un principio de los tiempos. Es un acto de creación. ¿Por qué un acto de creación? Porque prácticamente nosotros generamos el trabajo, generamos esa actividad, ya sea intelectual o de manera física. Pero en esta misma época, paradójicamente, el trabajo asalariado se desarrolla bajo las condiciones estructurales de injusticia, una desprotección e inseguridad. Bueno, Marx señala la necesidad de trabajar para mantener el metabolismo social y la productividad de las actividades económicas. Esta actividad es vital, ya que transforma la productividad en algo mejor día a día, porque puesto que el ser humano va innovando ciertas cosas, entonces en aquel entonces era fundamental ejercer el trabajo para poder mejorar las estructuras sociales, económicas que existían en los territorios, en los estados. Bueno, el trabajador prácticamente Marx menciona que renuncia a ser hombre y se convierte en una actividad abstracta. El trabajo prácticamente es considerado más que el ser humano, cada vez más dependiente de las fluctuaciones del mercado laboral y de discrecionalidad del capitalista, que era el contratante. El trabajo se transforma entonces en un hecho social, determinando el lugar de los individuos en la sociedad y transformándose en el fundamento del orden social. Hoy podemos afirmar que el trabajo capitalista predomina de manera contundente, como dije anteriormente, estamos inmersos en un mundo capitalista de producción y consumo. Por lo tanto, el ser humano, nuevamente, vuelvo y repito, es el eje fundamental para poder generar mayores ingresos en las sociedades. Por trabajo capitalista me refiero a una forma particular de trabajo que se obtiene reconociendo, mediante el reconocimiento social e institucional a partir de una retribución, que prácticamente es la remuneración salarial que a cada trabajador se le da. Esta forma de trabajo está basada en particular en la interdependencia. Existe un contratante y existe el subordinado. En lo que los trabajadores no consumen lo que producen, pero trabajan para consumir lo que es producido por otros en un proceso reforzado y facilitando el poder abstracto y generalizando el dinero. La consolidación de las relaciones capitalistas transforma el trabajo asalariado en uno de los principales fundamentos de la sociedad, de este orden social que mantenemos hasta el día de hoy. A lo largo del proceso histórico pueden distinguirse ciclos donde las modalidades de acumulación y la crisis reformularon la relación capital y trabajo, del capital y el trabajo, dando lugar a distintas condiciones de trabajo en cada etapa. Los avances tecnológicos de las últimas décadas han permitido una reestructuración organizacional laboral de las empresas, debilitando la mano de obra, en este caso, por ejemplo, con la venida de las nuevas tecnologías, de lo que es la maquinaria en el ámbito fabril, generan lo que es el desplazamiento de la mano de obra al desempleo y se generan estos puestos únicamente para la maquinaria, puesto que reemplazan a la mano de obra humana. Estas circunstancias han provocado el desempleo, como mencioné anteriormente, y van disminuyendo y se va generando una problemática en la sociedad. Bueno, para adentrarnos un poco en lo que es los cimientos, en lo que quiere decir el trabajo prácticamente, en la etimología la palabra trabajo está derivada del latín tripaliare, que viene de tripalium, que significa tres palos. Lo que hace referencia a un yugo que indica el sufrimiento y prácticamente se aplica a cualquier actividad que provoca el dolor en el cuerpo debido a un esfuerzo físico. Bueno, tiene una connotación, una estimación subjetiva medieval en distintas culturas con respecto al dolor y la faena, antes conocida de ese modo de trabajo. Bueno, la economía privaba en una opinión política, en la religión sobre todo, y las relaciones sociales. La ganancia y el beneficio obtenido en el intercambio no desempeñaron jamás una parte tan importante en la economía como lo fue a continuación después de las épocas, a continuación de que fue transcurriendo el tiempo. Aunque la institución del mercado era común en casi todas las sociedades de la antigüedad, su papel era solo incidental en la vida económica. A lo largo de la historia se van suscitando diversas nociones de trabajo que se remontan en los textos antiguos del Antiguo Testamento, los filósofos de la antigua Grecia, distintas opiniones, distintas connotaciones que le dan al trabajo. Bueno, en la antigua Grecia le dan al trabajo una connotación radicalmente histórica, cuyas diversas aceptaciones expresan las diferentes connotaciones materiales, políticas, sociales, éticas, religiosas, puestas en consideración por diversas sociedades a lo largo del tiempo.
ciertas culturas van acentuando lo que son las cuestiones positivas y negativas, van dando una connotación a este término del trabajo. Bueno, en las cuestiones positivas tenemos que el trabajo está considerado como un acto de autonomía, de creatividad, de superación, mientras que por el lado negativo se encuentra que es un acto de sumisión, de condena, de servidumbre, de inferioridad. Desde siempre los hombres trabajan, es decir, que el trabajo es una actividad vital en la vida del ser humano. Es decir, que van creando, van reproduciendo la existencia operando en la naturaleza, tomando de la misma los recursos y van transformándola conscientemente. A lo largo de la historia, en periodos eh, a- anteriormente al capitalismo, se toma y se utiliza alguna fracción de la naturaleza, incluido el propio cuerpo, lo que significa apropiarse. Prácticamente este término también ya se lo va utilizando con el fin de comprender que un empleador prácticamente se apropia de un ser humano. En este caso hacemos connotación a lo que era la esclavitud, puesto que era un acto de trabajo, como anteriormente se lo conocía. Por la condición de ser seres humanos, somos seres sociales, somos individuos que necesitamos vivir en sociedad, necesitamos de otra persona para poder aprender y la otra persona necesita conocer de otro ser humano para poder desarrollarse de una manera correcta. Los hombres van desarrollando lo que es la cooperación, la división social, el trabajo. Esta organización propicia la formación de un excedente y de un intercambio. Pero inicialmente la producción y el intercambio tuvieron como único objeto el uso, es decir, o sea, el mantenimiento de la producción en la comunidad, prácticamente como para vivir nada más. Eh, en las formaciones económicas precapitalistas, el individuo era propietario de su trabajo y de los recursos naturales que usaba en el proceso de la producción, lo que viene a ser los recursos que le brindaba la naturaleza. Al componerse de los materiales de la tierra como algo suyo, tenían la propiedad de la tierra como un modo de objeto de la existencia para desarrollarse en la vida cotidiana en sociedad. El trabajo es construido, prácticamente es un instrumento, es algo abstracto, es algo mercantil, puesto que es algo extraíble de una persona y por lo tanto es cosificado prácticamente que tenía este pensamiento con respecto a lo que era la esclavitud. Bueno, para poner un poco en contexto de esto de la esclavitud, en las antiguas ciudades, estado independientes de la antigua Grecia llamada las polis, este tipo de ciudades se establecían sus bases materiales, las construcciones y todo ese tipo de cuestiones en base al esclavismo. En este modelo de sociedad, la fuerza de trabajo no constituyó un tema digno de reflexión entre los pensadores, puesto que desvalorizaban el trabajo, porque para su concepción era solo trabajo manual y lo asociaban con la esclavitud. El esclavo como objeto de propiedad, prácticamente era una persona que tenía menores oportunidades en aquel tiempo. El trabajo adquiere un sentido sagrado y también moral. Por ejemplo, en algunas culturas, por ejemplo, en los hebreos, la noción del trabajo estaba teñida de ambivalencia, llevaba en conocer que el trabajo tenía una consecuencia divina. Si uno trabajaba, podía expiar los pecados de los antepasados y de uno también, para estar preparado ante el reino de los cielos, según sus creencias religiosas, dándole así un sentido histórico a la noción del trabajo y a su vez este sentido histórico de los hebreos dio lugar a nociones del cambio, finalidad y la voluntad de la transformación en las generaciones que hoy día estamos. La especialización del trabajo como referencia de trabajo, del empleo como pago del resultado del desarrollo de las relaciones productivas capitalistas, tener el trabajo o estar sin él es tener una relación definida con alguna otra persona que controla los medios de nuestra producción. En ese sentido, también hacemos una connotación a la hegemonía masculina que se da en este tiempo, puesto que en los años 90 más o menos se genera lo que es la integración de las mujeres al ámbito laboral. Esto genera una problemática, puesto que se conoce que la mujer tenía el rol y obligación de solamente servir en su hogar y este tipo de esfuerzos que realizaba la mujer no era considerado como parte de un trabajo, en cambio lo que el hombre salía a trabajar en algún lugar, eso sí era considerado trabajo, entonces aquí se puede dar una connotación de hegemonía predominante de parte del género masculino. Bueno, en las relaciones que se insertaron los hombres como resultado de la especialización del trabajo y en particular de lo que es el intercambio, se fueron progresivamente modificando.
complicando hasta que la creación del dinero y con la producción de mercancías y el intercambio se propicia una base para los procesos antes inimaginables, incluyendo la acumulación del capital y el predominio del mercado sobre la sociedad. Sumada a este factor, se produjo un alejamiento creciente de la relación con la naturaleza desarrollada de forma espontánea, puesto que en este momento ya se van industrializando a lo largo del tiempo, se van industrializando las fábricas, las empresas, entonces van reemplazando la mano de obra humana por las máquinas, por el aparecimiento de nuevas tecnologías. Entonces este tipo de cosas se vienen suscitando de generación en generación. Bueno, la automatización, la robótica y la microelectrónica van invadiendo este universo fabril y permiten el fortalecimiento de la modalidad de la fábrica, dando beneficios a la fábrica, pero generando una problemática que es el desempleo. Bueno, a continuación voy a explicar también lo que son las características. Prácticamente vendrían a ser los factores productivos. ¿Que son los factores productivos? Son prácticamente los recursos naturales como la tierra, el agua, los minerales o los recursos creados por el ser humano, por ejemplo, ahora en la modernidad como las maquinarias del capital, que permite a un empleador o empresa desarrollar un negocio, además de la fuerza del trabajo y la capacidad de la persona. También tenemos la capacidad de consumo, es la acción de gastar el dinero en bienes y servicios para satisfacer las necesidades, y está sujeto a la capacidad adquisitiva de las personas. Y bueno, los indicadores vendrían a ser la población económica activa. Bueno, corresponde al total de las personas que están en la condición de trabajar. Bueno, las que están empleadas, las que trabajan de forma independiente y las que están desempleadas en cierto rango. También tenemos la población económica inactiva. Corresponde al total de las personas que no tienen empleo ni están en búsqueda de uno, por ejemplo, los adolescentes menores de 16 años, los jóvenes que están estudiando y los adultos mayores que ya están jubilados, o personas también que el, están con cuestiones de salud un poco complicadas o tienen alguna discapacidad. También otro indicador es el empleo precario, que corresponde a las condiciones del trabajo que no son dignas prácticamente. Por ejemplo, ahora que un empleador no asegura a su subordinado, por ejemplo, los que están apropiadas con las leyes, que están relacionados con las leyes, tienen que hacerse valer con los derechos de cada trabajador. El subempleo también es un indicador principal que corresponde a un tipo de precarización laboral oculta que suele darse ante la falta de un empleo general. Bueno, se va desarrollando dentro de los parámetros de la ley, pero no permite llevar una vida digna a medio o largo plazo. También tenemos la desocupación, que corresponde al total de personas en una nación que están económicamente inactivas, es decir, que no tienen un empleo ni realizan ninguna actividad económica, por ejemplo, como algún negocio. Por ejemplo, esto suscita un problema, puesto que se genera, por ejemplo, menor productividad, mayor delincuencia, mayores robos y que el país sea más inseguro. Eso es una problemática muy grande. También la tasa del desempleo es un indicador, pero este, también genera problemáticas en un estado porque corresponde al porcentaje de las personas que están desempleadas dentro de una población, que están en búsqueda de trabajo, en búsqueda de oportunidades, pero lo mismo, estas oportunidades no se generan. También tenemos el empleo informal, que corresponde a una situación irregular en la que una persona está trabajando, es subordinado de algún empleador, pero no está siendo bien remunerado o no está firmando un contrato que esté relacionado con las leyes establecidas por cada estado. El salario real, que corresponde al valor de dinero que recibe un trabajador, es la remuneración prácticamente. Bueno, esta ha sido una explicación, una pequeña explicación de lo que es el mercado laboral. Gracias.